Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas y responsables como usted. Responsables porque de su voto y de mi voto y del voto de la mayoría de los colombianos que estamos habilitados para votar este 27 de mayo, depende que escojamos a un presidente de la República que nos merezcamos la mayoría. Que dicha que el abstencionismo sea menor esta vez. 53% de abstención en las elecciones parlamentarias, 60% de abstención en las pasadas elecciones presidenciales, eso es mucho. Se supone que esta vez tiene que haber menos abstención, ojalá sea al revés, 60% de participación, o sea que mucho más de 18, son 36 millones y pico los colombianos habilitados para votar, la mitad, 50% son 18 millones, que digo que van a quedar 19 millones, ¿o no? Un saludo muy especial para nuestro invitado de hoy, es Rafael Rincón Patiño, quien hace parte de Habeas Corpus, es una corporación. Sí, es una oficina de abogados. Oficina de abogados, Habeas Corpus, que es una figura que es constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que es el Habeas Corpus? Sí, Roger, muy buenas tardes para usted y para toda la teleaudiencia, los seguidores de Sinergia Informativa. Muy contento de estar aquí en este programa. El Habeas Corpus es una garantía constitucional y es una garantía que ha tenido la humanidad para asegurar el derecho a la libertad. El Habeas Corpus es una garantía constitucional con la cual una persona que se crea que está ilegalmente capturada o aprendida, la ejerce ante un juez de la República para que sea puesto en libertad a más tardar en un término de 36 horas. 36 horas mal detenido, permítame la expresión de manera bien sencilla. Capturado, aprehendido. Bueno, es capturado pues o aprehendido, pero como la gente no entiende, es que lo detuvieron. Yo hablo como nuevos términos, sí. Pero sí, aprehendido o capturado pues para ser técnico y si no se le resuelve en 36 horas esa captura, entonces debe quedar en libertad. Pero eso no se cumple. Se tiene que cumplir, Roger. Sí. Sí, obviamente, cuando las personas consideran que están ilegalmente capturadas, ejercen esa acción constitucional y debe cumplirse. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a conversar con usted. Vamos a hablar de política porque estamos ya a 2 días de las elecciones presidenciales. Y bueno, lo que pasa es que nos desviamos. La pregunta inicialmente era, ¿cierto que hay que participar masivamente en estas elecciones? Bueno, Roger, llegó la hora de que los ciudadanos se tomen en serio su derecho fundamental al ejercicio de la actividad política, a participar, es decir, a elegir, a ser elegido con el fin de poder adquirir también un derecho que es el derecho a un buen gobierno. Exactamente, de eso se trata. Bueno, antes de que hablemos de eso, sabe que hay cierta alarma en algunos sectores de nuestra sociedad y yo me sumo a estos alarmados porque escuchamos en la W Radio una conversación de un ingeniero, Jairo Ordóñez, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, diciendo que lo que viene para los habitantes aguas abajo del río Cauca, abajo del proyecto Hidroituango, es lo peor, la segunda tragedia mundial después de Chernobyl y que nadie ha querido hacer nada. Eso es espeluznante, suena temerario. No obstante, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino Durán, dijo, no, lo que salga de la sociedad debe estar firmado por mí. De lo otro, por otro lado, no hay que prestar atención, pero no importa quién firme. Lo cierto es que suena muy temerario lo que dijo este ingeniero. Bueno, yo creo que lo que ha firmado el ingeniero tiene mucho de verdad. ¿Ah, sí? En el sentido en que estamos viendo una emergencia. Ajá. Pero también hay que decir la otra verdad, es que estamos atendiendo la emergencia. Sí. ¿Y cuál es el tamaño, la dimensión de la emergencia?
este ingeniero pues ha expresado de que el riesgo es un riesgo alto Sí. y que no solamente, pues hasta ahora lo hemos mitigado un riesgo, y yo creo que un importante riesgo se ha mitigado, que es el de prevenir una ruptura inmediata de la represa, porque ya en caso de que haya un lleno hay por donde evacuar, y hay un desfogue, además por donde desborda, se puede desbordar de manera más o menos controlada sí. La represa. Pero lo que dice el ingeniero es que todavía no conocemos cuál es el estado actual de la estructura y qué tanto fue afectada la estructura. Sí. Y por los contenidos de agua, pues hemos escuchado que el Cauca bota, digamos, 1.200, entre 800 y 1.200 metros cúbicos por segundo. Cuando estuvimos en la emergencia el 12 de mayo, botó cerca de 6.000 metros cúbicos por segundo. Y en caso de que haya una ruptura, se habla de 250.000 metros cúbicos por segundo. Obviamente, eso nos genera es una catástrofe. Una catástrofe. Sí. Pero creo que hay que confiar en el importante trabajo que está haciendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el manejo de la emergencia, ¿a fin de qué? A fin de ir mitigando. Sí. A fin de ir mitigando e ir bajando el riesgo. Ya tenemos vertederos activados, ya tenemos... se está trabajando para que la represa no sea socavada, después habrá que hacer el desembalse. Crucemos los dedos para que todo esto, este manejo de la emergencia, pueda salir bien. Oye, ¿usted por qué sabe tanto del tema? La oficina de abogados Habeas Corpus, ¿qué papel está desempeñando aquí? Bueno, Roger, le recuerdo que yo fui director del Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres. Sí, señor. Claro. Y entonces tuve la oportunidad también de estar ahí, y además soy consultor en el tema de Derecho de Gestión del Riesgo de Desastres. Ah, ya. Entonces, claro, por eso me he metido, digamos, un poquito a estar atento, sí, con este tema. Bueno, última pregunta. De todas maneras, debería haber una presencia, no sé si en medios, pero a través pues, de los medios, que la gente sepa de los ingenieros, de los constructores, de los que realmente saben qué está pasando allá, incluyendo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, incluyendo la SAI nuestra, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, en fin, que se sienten y nos digan realmente cómo están las cosas, porque lo que este ingeniero Jairo Ordóñez plantea, pues la verdad, como usted dice, sí deja inquietud y deja temor, y que no vaya a ser que por no obrar oportunamente ante una alarma que puede ser escandalosa y temeraria, pero esa alarma que puede ser atendida o debe ser atendida, pues pase una tragedia. Roger, lo que afirma el ingeniero Ordóñez, y antier hubo un foro, digamos, en la Universidad Nacional donde 4 o 5 ingenieros también manifestaron múltiples inquietudes en relación con lo que está ocurriendo, digamos, tiene fundamento, no son locuras ni, digamos, ánimo de protagonismo. Pero yo creo que también es que las autoridades tampoco pueden salir a generar pánico. Sí. Así tengan con qué generar pánico, hay que mantener una firmeza, y hay que mantener la confianza y señalar un plan de contingencia para conocer ese riesgo, para establecer la reducción del riesgo, o sea, qué acciones correctivas y posteriormente qué acciones prospectivas, y más adelante lo que va a ser el manejo de esa emergencia. Correcto. Y yo creo que el puesto de mando unificado tiene ese plan de contingencia y poco a poco ha estado reduciendo el riesgo. Creo que el que se lleve se llegue a la cuota 400 días, pues no soluciona todo el problema, sino estamos hablando del manejo de la emergencia. Ahora, posteriormente vendrá el debate sobre las responsabilidades, a quién se le ocurrió sellar, a quién se le ocurrió taponar. Pero estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de una emergencia, de una amenaza que pone en riesgo cerca de 250.000 personas, aguas abajo y aguas arriba. Perfecto. Él es Rafael Rincón Patiño, es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a unos mensajes y esta invitación a que votemos. Yo sí voto este domingo.
Yo sí voto este domingo. ¿Usted va a votar este domingo? Claro, Roger, hay que ejercer el voto y hay que escoger nuestro candidato. Bueno, 6 candidatos a la presidencia de la República. Voy a decirlos en nombre, en el orden en que han venido apareciendo en las encuestas recientes. Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas, Humberto de la Calle y Jorge Trujillo. 6 personas que están aspirando a ser presidente de la República. ¿Qué debe pensar? Primero, antes de que me diga cuál es su candidato, que le voy a permitir, como lo he permitido a todos acá, que digan cuál es su candidato, ¿qué debe buscar el elector cuando vaya el domingo a las urnas? Bueno, lo más importante es que los colombianos votemos. Sí. Ejercer ese derecho al voto es fundamental. Romper el abstencionismo es clave para que nuestra democracia madure. Y en segundo lugar, debe escoger, en mi opinión, en mi valoración, el ciudadano tiene que escoger un candidato que le genere confianza, un candidato que le cumpla las promesas que le está haciendo, un candidato que lo lleve, le signifique a ese ciudadano la satisfacción de sus derechos. Sí. ¿Y cómo sabe el ciudadano que le van a cumplir las promesas? Es decir, el ciudadano ya ha vivido diferentes experiencias y por lo tanto entonces ese ciudadano sabe quién le cumple y quién no le cumple. Sí. Y para saber quién le cumple tiene que saber cuál es la proporción de las promesas de su candidato, cuál es la medida y cuál es la capacidad que tiene el candidato para cumplir sus promesas. Sí, hoy se habla de populismo de derecha y populismo de izquierda y casualmente ese populismo de derecha y de izquierda es el de los 2 candidatos que están primero en las encuestas. Roger, pero también hay un populismo de centro. Ah, bueno, cuénteme pues. Entonces, vamos allá, hablemos de populismo de derecha, de populismo de izquierda y populismo de centro. Es decir, el populismo no es de izquierda, ni es de derecha, ni es de centro. Lo que hay es una figura del populismo cuando el candidato aspira o promete más de lo que puede cumplir, cuando no tiene en cuenta, cuando por ejemplo dice yo bajo los impuestos y sin embargo tiene una gran promesa social, entonces ¿cómo va a cumplir? Sí. ¿Cómo bajar los impuestos y cómo subir salarios? Por ejemplo, hablemos de, esa es una propuesta de Iván Duque. Entonces es difícil, es populista. Es decir, si la persona va a decir, la promesa tiene que tener un fundamento, tiene que tener siempre un respaldo presupuestal, administrativo, de cómo se va a hacer realidad esa promesa. ¿Y cómo es la posibilidad de cumplir de Gustavo Petro el hecho de que pueda, como él viene planteando, acabar con las iniquidades, lograr que los pobres realmente tengan muchas más posibilidades sin que eso vaya a desvertebrar nuestra economía? No solamente Gustavo Petro, yo diría lo siguiente, Roger, la mayoría de los candidatos hacen promesas y siempre les preguntamos de dónde van a sacar el presupuesto. ¿Cuál ha sido la respuesta tradicional acá? 1, reformas tributarias. Así el candidato diga que lo escribe en firme, que va a ser imborrable, que no es sobre la arena, sino que es en piedra. Se firma en piedra. Una vez se posesiona, se encuentra con la cruda realidad de que el presupuesto que tiene no le alcanza para cumplir las promesas hechas en su campaña y que su programa, que después convierte en un plan de desarrollo, necesitando esa platica, requiere un presupuesto para cumplirlo. Entonces, en relación con Gustavo Petro, prometo educación superior, gratuita y presencial. Significa entonces, como lo ha dicho él, tener cuánto cuesta esa promesa. Y esa promesa cuesta 1.4 billones de pesos. Entonces significa que el candidato tiene que saber de dónde trae ese presupuesto para hacerlo realidad. Hoy yo diría que gran parte en general los candidatos cuentan con lo siguiente: o una reforma tributaria, o eliminar exenciones tributarias, luchar contra la elusión, perseguir a los que
a los que eluden, Sí. ¿sí? No evaden, sino que eluden... Evasión y elusión, muy bien. Eluden los impuestos. Me parece que a mí, yo creo que algo importante de Gustavo Petro es decir, mire, nosotros vamos a gravar a los latifundios improductivos. Roger, no hay derecho que en municipios, por ejemplo, de Antioquia, usted va a Urrao, fincas de 50, 60 hectáreas paguen 9.000 pesos de impuesto predial, y a veces los municipios haciendo guerra no tienen ni siquiera con qué pagar la Secretaría del Consejo. Muy bien. Pero contado así como usted lo cuenta, pues muy fácil. Pero Rápido, mire, le cortico. explico por qué es importante. No, pero démela ahí para que tenemos un tema que ir a corte, Okay. para que no cortarlo. Pero de todas maneras le digo lo siguiente, contado así es muy fácil, pero es que a la hora de la verdad ha sido muy difícil que los colombianos tengamos la posibilidad de conocer la propuesta y los fundamentos para el cumplir la propuesta de manera clara y precisa. Y sobre todo con la intermediación nociva de las redes sociales que han sido tan nefastas desde el punto de vista de la creación de las falsas noticias y de la manipulación de las emociones y las pasiones. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero ante esta frase que usted va a comentarnos cuando regresemos. Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo. Promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo. Rafael Rincón Patillo, ¿qué piensa de esa frase? Roger, yo creo que hoy en nuestro país los príncipes e incluso la ciudadanía olvida las promesas. Si nosotros tuviéramos una ciudadanía que tuviera en cuenta esas promesas que posteriormente se convierten en un programa y en un plan de desarrollo, la ciudadanía fuera más activa y exigiría que se hicieran realidad. Claro, y por eso también, para que seamos activos realmente y para que tengamos la memoria siempre presente y sepamos a quién le reclamamos, votemos, participemos, porque después terminamos molestos con la decisión que usted tomó. No la tomé yo, usted. ¿Pero por qué? Porque yo dejé que la tomara. Bueno, entonces usted dice que su candidato es Gustavo Petro, candidato que según usted debe ser el próximo presidente de la República. Grosso modo y rápidamente, hábleme de 2 o 3 aspectos que lo pongan realmente en el top of mind de los electores. Roger, yo creo en la propuesta de Gustavo Petro y me convence, digamos, la propuesta que está haciendo el candidato Gustavo Petro. Me inclino por él frente a los demás por lo siguiente. Uno, creo que es un candidato que está proponiendo justicia social. Y esa palabra ha sido subversiva, ha sido estigmatizada en nuestro país. Y este país requiere que esas desigualdades sean eliminadas, que haya más equidad. Es decir, que las distancias entre ricos y pobres no sean tan grandes. Pero además yo creo que es una propuesta liberal en el sentido de que lo que quiere el candidato es realmente fortalecer una clase media que pueda desarrollarse, que el campesino llegue a ser clase media y no siga siendo un paria, y que las personas más marginadas de las grandes ciudades también puedan tener la posibilidad de trabajar y de crecer. Y para que el sector privado en Colombia no sea un sector de élites, sino que el sector privado no sea un sector de 5 familias, sino que el sector privado sea mucho más amplio. Sí, y ello genera de todas maneras la inquietud en muchos colombianos de que, de pronto entonces eso implica expropiaciones y eso implica privatizaciones. Para repartir se expropia, se privatiza porque lo público es lo más importante. En fin, esas cosas que giran alrededor del nombre de Gustavo Petro y que llevan a veces al extremo del imaginario a pensarse a Colombia en un inmediato futuro parecido a un Venezuela. Sí, Roger, el techo que tiene aquí el pago, por ejemplo, del impuesto predial es el 12 por 1000. Sí. Si las personas que tienen esos grandes latifundios vivieran en Nueva York o vivieran en Ginebra, Suiza, allá el predial los obligaría a vender inmediatamente. O sea, no es que nos vamos a parecer a ningún otro país, sino que nosotros tenemos que fortalecer, digamos, a una clase media y tenemos que buscar que quienes tienen
quienes tienen estas grandes propiedades las coloquen al servicio de todos. Así lo hemos predicado en nuestra Constitución, incluso en la Constitución de 1886, cuando se hablaba de la función social de la propiedad, y en la Constitución de 1991, cuando hablamos de una función social y de una función ecológica de la propiedad. Muy bien. Se debe temer finalmente, Rafael Rincón Patiño, a una protesta masiva si de pronto no gana o pasa a segunda vuelta o ni siquiera pasa a segunda vuelta Gustavo Petro, a propósito del presunto fraude que él denunció? No, yo creo que hay que denunciar el fraude. Y obviamente lo denuncia quien lo teme y quien tiene evidencias materiales de que lo va a sufrir. Quien no lo va a sufrir está calladito y está esperando que lo favorezca el fraude. Pero creo que la campaña de Gustavo Petro es una campaña que se hace dentro de la Constitución, y cuando sea presidente va a ser un presidente dentro de la Constitución, es decir, sometido a todos los controles políticos, fiscales, disciplinarios, penales, el control social, como todos los presidentes. Esperemos que estos órganos de control sean muy estrictos como lo han sido. Sí. Yo, al contrario, creo que muchos presidentes, el control frente a ellos ha sido muy relajado. Ha sido las Contralorías y la Procuraduría en ciertos momentos, sí, no han sido tan fuertes como control social para algunos presidentes y algunos gobernantes. Creo que Petro va a tener todos los controles. Perfecto. Va a tener todos los controles como los ha tenido durante la campaña. Muy bien. Rafael Rincón Patiño, quien es miembro del colectivo Habeas Corpus, que es un colectivo de abogados, y que pues es una persona que ha estado también metida en el ámbito político y como analista político está aquí con nosotros. Hoy acompaña la candidatura de Gustavo Petro. Pues le deseamos mucha suerte. Que tenga suerte el país. Gracias, Roger, y esperemos que a partir del domingo cambien las cosas y ojalá podamos tener un presidente que busque, tenga como prioridad disminuir o mejorar la justicia social y disminuir la brecha que existe entre los colombianos. Bueno, ustedes tienen ya hoy con Rafael Rincón Patiño otra oportunidad, otra visión más, nuevos insumos para que vayan a las urnas este domingo, ojalá desde temprano, ojalá masivamente. Echémosle mano al papá, a la mamá, al tío, al primo, a todos los que estén cerca de nosotros. ¿Ah? A la tía. A la tía, sí, pero que ella vote con su propia cédula por quien quiera. Que cada quien vaya y vote por quien quiera, pero invitémoslo a hacerlo, que la pereza no nos gane y la apatía mucho menos. Recuerden que la información empieza en Cosmovisión todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que vuelve a las 11:15 de la noche. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.